sulfúrico, vemos que el color de esta reacción es un color violeta, como morado. Después de agregarle el cobre y al haber realizado los cálculos de la reacción, podemos ver que el cobre es el que se oxida, siendo así el agente reductor, mientras el manganeso es el que se reduce, siendo así el agente oxidante. En el experimento número 2, en el tubo número 2, al agregarle el permanganato de potasio y el ácido sulfúrico, nos da el mismo color que en el experimento número 1, un color violeta como morado. Después de agregarle el zinc y al haber realizado los cálculos correspondientes de la reacción, vemos que el zinc es el que se oxida, siendo así el agente reductor, mientras el manganeso es el que se reduce, siendo así el agente oxidante. Bueno, siguiendo la cronología del experimento, en los tubos de ensayos 3 y 4 se obtuvieron las siguientes demostraciones. En el sulfato de cobre, su color fue un azul claro, más el cobre. Esto nos da como resultado el mismo valor o el mismo coloración. Cuando se tuvo la reacción, el sulfato de cobre tuvo su número de oxidación más 2. Reacciona con el número de oxidación 0. Esto quiere decir que reduce o pierde electrones. En cambio, el cobre metálico, su número de oxidación es 0, reacciona con más 2. Esto quiere decir que se oxida y gana 2 electrones. Ya para el tubo de ensayo número 4, el sulfato de cobre tiene color turquesa. Al agregarle las barras de zinc, su color cambia a un líquido transparente negro. En las reacciones nos dio el, el cobre más 2, número de oxidación. En los productos nos dio el número de oxidación 0, o sea que es el agente oxidante y gana 2 electrones. En cambio, el zinc con número de oxidación 0, en los productos tuvo más 2 de número de oxidación y es el agente reductor. Quiere decir que pierde 2 electrones. Continuando con los experimentos, en el tubo número 5 tenemos que al agregarle solución diluida de nitrato de zinc, el color de este líquido es un líquido transparente. Después, al agregarle la lámina de cobre y dejarla en reposo, vemos que el líquido sigue siendo transparente y la lámina sigue en su estado normal, por lo cual decimos que no reacciona. En el tubo número 6, al agregarle solución diluida de nitrato de zinc, al igual que en el tubo número 5, es un líquido transparente. Después de agregarle la lámina de zinc y dejarla en reposo, vamos a obtener el mismo resultado que el tubo número 5. No va a reaccionar, el líquido seguirá transparente y la lámina de zinc se podrá observar. Bueno, en el tubo 7, el nitrato de cobre tiene como coloración un azul claro. Al agregarle las láminas de cobre, pues se obtiene el mismo color, azul claro. Eso quiere decir que no reacciona. Siguientemente, en el tubo 8, el nitrato de cobre tiene una coloración azul claro. Al dejarlo reposar y al agregarle las láminas de zinc, tiene una coloración de verde oscuro, tipo negro. Aquí hicimos las reacciones. El cobre tiene una oxidación de más 2, pasa a los productos al cobre de número de oxidación 0. Eso quiere decir que es el agente oxidante y gana 2 electrones. El zinc tiene el número de oxidación 0, en los productos tiene más 2, es el agente reductor y pierde 2 electrones. En el siguiente experimento, en el tubo número 9, se le agregó ácido clorhídrico. El color de este líquido es color transparente. Después se le agregó el cobre metálico. Vimos que justo al agregarle el cobre metálico emergieron unas pequeñas burbujas, sin embargo no pasó nada más. Después de dejarlo en reposo, el color del ácido clorhídrico siguió igual, transparente, y se podía observar también el cobre ahí.
Después de realizar los cálculos de la reacción, pudimos ver que el cobre es el que se oxida, siendo así el agente reductor y perdiendo 2 electrones, y el hidrógeno es el que se reduce, siendo el agente oxidante y ganando 2 electrones. En el tubo número 10 se le agregó nuevamente ácido clorhídrico. Como sabemos, el color es transparente. Después se le agregaron las láminas de zinc. Justo al agregarle las láminas de zinc vimos que estos dos empezaron a reaccionar. La reacción empezó a burbujear y empezó a generar vapor, así como también se empezaron a generar gases de ácido clorhídrico. Esta reacción se calentó, así que podríamos decir que es una reacción exotérmica. Después de dejarla en reposo, vimos que el ácido clorhídrico conservó su color transparente y el zinc no se terminó de diluir por completo. Después de realizar los cálculos de esta reacción, pudimos observar que el zinc es el que se oxida, siendo el agente reductor y perdiendo 2 electrones, y el hidrógeno es el que se reduce, siendo el agente oxidante y ganando 2 electrones. En el tubo de ensayo número 11, el ácido nítrico tiene una coloración transparente. Al agregarle las láminas de cobre, su coloración cambia a un azul verdoso. Se formó nitrato de cobre más dióxido de nitrógeno y más agua. También se observó que el tubo de ensayo tuvo una coloración amarillo. Puede ser debido a la formación de dióxido de nitrógeno y también el agua puesto por el aire. También se calentó y debido a que es una reacción exotérmica. En los cálculos el cobre tiene una oxidación de 0, en los productos tiene un número de oxidación de +2, es el agente reductor, pierde 2 electrones. En el nitrógeno tiene un número de oxidación de +5, en los productos tiene +4 y es el agente oxidante y gana un electrón. En el tubo número 12, el ácido nítrico tiene una coloración transparente. Al añadirle las láminas de zinc, se formó nitrato de zinc más dióxido de nitrógeno y más agua. Su coloración cambió a un marrón y también tuvo los cambios de coloración del tubo 11. Ya en los cálculos el zinc tiene un número de oxidación de 0, en los productos tiene el número de oxidación de +2, es el agente reductor y pierde 2 electrones. A diferencia del nitrógeno, que tiene el número de oxidación de +5, en los productos tuvo de +4, es el agente oxidante y gana un electrón.